Amados, sean muy bendecidos en este día. Quiero compartir algunos conceptos acerca de la evangelización bíblica. En San Marcos capítulo 16, versículos 15 hasta el 20, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Si hay algo que todos nosotros en la iglesia del Señor debemos tener bien claro, es primeramente que hemos sido enviados a este mundo con algo que llamamos la Gran Comisión, la misión que el Señor dio, encargó y entregó a cada uno de sus hijos, a cada uno de sus servidores. Todos pensamos que entendemos la Gran Comisión, pero yo creo que tenemos que hacer una revisión bíblica de la Gran Comisión. Y déjame compartirte algunos pensamientos acerca de eso. Cuando el Señor fue ingresado a este mundo, fue enviado por el Padre. El Padre le envió con una tarea muy específica. Él le llamó a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y ese fue su norte como misión aquí en este mundo. Él hizo muchas cosas. Aquí sanó enfermos, hizo obras milagrosas, enseñó su palabra, pero él traía una misión de rescate a los que se habían perdido. Y cuando se va al cielo, ¿no?, o antes de irse al cielo, él dice a sus discípulos: así como el Padre me envió al mundo, ahora yo les envío al mundo. La misión que el Padre me dio, yo se las transfiero a ustedes. El mandato que el Padre me envió de ir al mundo para rescatar a los perdidos, ahora está en las manos de ustedes. Así es que Él nos transfirió la tarea que nos toca adelante. Él hizo todo el trabajo de expiación, de ir a la cruz, de dar su vida, de entregarse por la humanidad, para que ahora nosotros cumplamos la tarea o lo que llamamos la operación rescate de aquellos que se han perdido. En este pasaje, el Señor comienza diciendo: id y predicad el evangelio a toda criatura. Así es que la evangelización comienza con ir, segundo con predicar. Tenemos que anunciar, tenemos que hablar. La evangelización tiene que realizarse. Hay personas cristianas que son invisibles en sus lugares de trabajo o en su comunidad, porque ellos dicen: yo no necesito hablar, mi testimonio habla. Y cuando mi testimonio habla, la gente sabrá que yo he sido cambiado, he sido un hijo de Dios, así que mi predicación es silenciosa, testimonial, conductual. Pero el Señor nos mandó a hablar, a predicar. La evangelización se hace hablando. El testimonio de la vida personal refrenda, respalda las palabras que estamos predicando, pero nada reemplaza la predicación, el testimonio verbal,
el testimonio uno a uno, face to face, cara a cara, o en este tiempo por las redes sociales que te permiten llegar, sea hablando, sea escribiendo, de alguna forma, pero es personal. La gente debe ser evangelizada hablando, primera cosa. Segundo, el Señor dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Mira, observa, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Aquí hay un y. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Cuando Pedro predica el día de Pentecostés, la gente reacciona al mensaje y dice, ¿qué tenemos que hacer? Estamos perdidos. Y Pedro dice, arrepentíos y bautícese cada uno para perdón de los pecados. Escucha, arrepentíos y bautícese cada uno. Ese y de creer y arrepentirse y más bautismo es un tremendo problema el día de hoy porque la iglesia ha separado el acto de la salvación, el acto de entregarse a Cristo, de creer y arrepentirse del bautismo. No era así en los tiempos apostólicos cuando todo comenzó y tenemos que regresar al origen. En el origen de la iglesia y en el origen de la misión, cuando la misión era pura, pura, sin tradiciones humanas, como el Señor la enseñó, los hombres creían y inmediatamente eran bautizados. Esto es lo que vemos en todos los casos. Luego en el libro de los Hechos, la gente cree e inmediatamente es bautizada. La única persona en el libro de los Hechos la que se retrasa en bautizarse es Saulo. Saulo tiene su experiencia en el camino a Damasco y el Señor le dice, anda a la ciudad de Damasco. Y allí él está por 3 días orando, ayunando, a tener una experiencia con el Señor. El Señor manda al discípulo Ananías y el discípulo Ananías viene para bautizarlo y para sanarlo. Y cuando lo encuentra, le dice, le habla a Saulo y le dice, ahora, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Casi una reprensión. Ahora Saulo no se podía, no tenía noción del tema de bautizarse en relación con la limpieza de los pecados y la salvación. Pero Cristo fue claro y los apóstoles fueron claros. El bautismo debe ser aplicado en el momento en que la gente se entrega al Señor Jesucristo. No hay ningún permiso bíblico para extender ese tiempo, para decir, bueno, hoy te entregas a Cristo y de aquí a 3 meses o cuando haya un buen tiempo o cuando planifiquemos algo en la iglesia, te vamos a bautizar. No fue así la práctica apostólica, no fue eso lo que recibieron del Señor Jesucristo. Por lo tanto, la gente debe ser bautizada en el momento en que ellos están recibiendo al Señor y arrepintiéndose de sus pecados. Y entonces la bendición del bautismo, esa bendición de ese sacramento poderoso, se cumplirá plenamente en la vida de las personas. Luego, lo que el Señor nos habla es que la gente debe ser confrontada. Por eso dijo, el que cree y fuere bautizado, tú no solamente tienes que predicar. Hoy día mucha gente está predicando, pero sin confrontar. Me refiero a esto, sin poner a la gente frente al sí o no por Jesucristo. Yo agradezco al Señor por toda la gente que sale y predica en las calles o que reparte folletos y todo eso. Nosotros también lo hacemos. Pero si solo hacemos eso y pensamos que hemos evangelizado, no hemos evangelizado todavía. La evangelización no es solo vocear el mensaje, no es solo anunciar el mensaje. La evangelización es anunciar el mensaje y pedir a la gente una decisión. Y cuando tú anuncias el mensaje y pides a la gente una decisión, ellos dirán sí o no. Si dicen sí, les bautizarás. Si dicen no, ellos llevan su propia culpa. Pero este
Esto fue el mandato que el Señor nos dio. No nos mandó solo a hablar, no nos mandó solo a decir el mensaje y que la gente haga lo que quiera. Tenemos mucha gente que está haciendo el día de hoy eso, predicando o hablando, y no lleva a la gente a una confrontación. Pues si estás haciendo eso, avanza un paso, lleva a la gente a confrontarse con el mensaje del Señor Jesucristo, lleva a la gente a, a la decisión por sí o por no. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Fuimos enviados a toda criatura, a todas las naciones, hasta lo último de la tierra. Ahora, en el ejemplo de Jesús, nosotros vemos que Jesús predica y hace milagros, predica y hace señales. Desde que empieza su mensaje, Él empieza a sanar enfermos, echar fuera demonios, limpiar leprosos, resucitar muertos. Todo su mensaje va conectado con la sobrenaturalidad manifestada. Así es que hay palabras y obras. En un momento Él dice, si no creen mis palabras, crean mis obras. ¿Y a qué se refiere con las obras? No a la conducta personal de Él, sino a los milagros que Él hacía. Él manda a sus discípulos, cuando los manda a las aldeas a predicar, y les dice, prediquen el reino, sanen enfermos, limpien leprosos, echen fuera demonios. Así que aquí hay un casamiento entre el mensaje y lo milagroso y lo sobrenatural. Y el Señor, antes de irse al cielo, dice, el que cree en mí, las obras que yo hago, las hará también, y aún mayores, porque yo voy al Padre. El apóstol Pablo, refiriéndose a esto, él dice en Primera de Corintios capítulo 2, los primeros versículos, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Nosotros hoy día tenemos el mismo desafío y el mismo mandato. Por eso Jesús dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, sanarán enfermos, etcétera. Y el pasaje continúa, dice, y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor con las señales que les seguían. Señales que le seguían. Ellos predicaban y sanaban enfermos, predicaban, echaban fuera demonios, predicaban y hacían milagros. Este es nuestro desafío y nuestro mandato hoy día. Por muchos años, cuando he leído desde muy joven en Cristo, buscaba como material para aprender a evangelizar. Todos los libros que encontré hablaban de cómo convencer, cómo argumentar con otras personas el evangelio para que se conviertan, pero ningún libro hablaba de cómo demostrar el evangelio con señales y milagros. Nuestros escritores han divorciado la evangelización, la palabra de las obras, pero la comisión es palabras y obras, palabras y milagros, palabras y señales. Y estas dos cosas establecen el fundamento de nuestra evangelización. ¿Qué es lo que hacen en la gente? Hacen que la fe de las personas que se convierten bajo palabras y obras no está fundada en el razonamiento, en el argumento humano, sino en el poder de Dios. La fe de mucha gente está fundada en el argumento humano, en razonamientos humanos, que son buenos y son correctos teológicamente, porque nacieron solo con un evangelio de palabras, pero cuando vienen problemas y situaciones, muchas veces la fe se decae, pero cuando te convertiste bajo palabras y obras, tu fe será firme y tú seguirás predicando de la misma manera. La evangelización bíblica está vigente hoy día. Practiquémosla. Dios te va a usar con señales y milagros. Predica, sana enfermos, echa fuera demonios, haz milagros.
tienes el poder y la autoridad del Señor para hacerlo.